los tres departamentos, tanto Río Negro, Salto y Paysandú, han tenido desde la apertura de los puentes una situación muy compleja que va increyendo y que en realidad hay un montón de propuestas de solución. Hay propuestas legislativas. De hecho el Partido Cabildo Abierto presenta la primera en el año 2020, donde está incluido esto que se plantea ahora. La única diferencia que tenía era el mecanismo que se planteaba en ese momento era una tarjeta para tener descuentos diferenciales en la zona litoral, que además se había hecho un estudio que era de más fácil implementación, porque increíblemente el tema de la app del Banco República exigía la apertura de cuentas, sus efectos, y generaba todo una burocracia que había que ir salvando. Por lo tanto, esto ya se viene manejando desde hace 2 años. Luego Botana presenta un proyecto que es el de microimportación, que es este que mencionaba el intendente. Es un proyecto que tiene una iniciativa que tenía bastante respaldo y que luego, como eran complementarios los dos proyectos, se genera un tercer proyecto que viene sumando, digamos, la tarjeta, la microimportación, beneficios arancelarios, beneficios tributarios, y eso es lo que se plantea. Y se genera un tercer proyecto que también está en estudio y que también pasó al Ministerio de Economía y Finanzas. Luego, unos meses después, el senador Coutinho, que ahora que dice que va a presentar una minuta con esto de la app, también presenta otro proyecto que básicamente era muy parecido a los 3 anteriores. El centro comercial, tanto de Salto como Rivera como Paysandú, están trabajando, han hecho un montón de iniciativas. Lo que se consiguió únicamente es la rebaja del IMESI en las naftas, porque se dice en el combustible, pero en realidad es en las naftas, hay que decirlo claramente. Está buena la puntualización. Sí, del 24% al 30%. Y se consiguió para los empresarios socios de los centros comerciales alguna rebaja en lo que tiene que ver con las tarifas de UTE, que también era algo que se venía planteando. ¿Qué pasa? Hablar de esto hace 2 años, como se hacía en los centros comerciales y con el primer proyecto, que fue el de Cabildo, que recorrió todo el litoral, era una realidad lejana, ¿no? O sea, los puentes estaban cerrados, los departamentos del interior vivíamos en un microclima donde, como los puentes estaban cerrados, en realidad se consumía todo acá, y todo esto era una situación que había que prevenir, y no se hizo ninguna prevención. Desde nuestro punto de vista, lo más grave es la falta de entendimiento que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas de cuál es la realidad de frontera. Entonces, claro, parten de un análisis nacional que no condice con la realidad local, y creo que ahí es uno de los grandes temas. Para tener una idea, el otro día, por ejemplo, se incendia Tienda Inglesa. Se incendia Tienda Inglesa de Punta del Este, desde el Punta Shopping, ¿no? En Punta del Este. Se habla aproximadamente de la pérdida de 2.000 puestos de trabajo, ¿no? Nosotros tenemos estimaciones de economistas con los cuales estamos trabajando, de que en un año en los departamentos de Río Negro, Paysandú y Salto se van a perder 7.000 puestos de trabajo. O sea, más de 3 tiendas inglesas. Tienda inglesa que no estamos en contra, y por supuesto que al contrario, nos pareció bárbaro que todo el mundo saliera y que fuera tan visible, y nos sirve un poco también para ejemplificar cuál es la situación real que están viviendo los departamentos del norte. Pero además se va a perder unos 50 millones de dólares en un año también de lo que tiene que ver con renuncia fiscal, podríamos decir, que tiene que ver con la pérdida del IVA. Y alrededor de 70 millones de dólares, ¿no? 70 millones de dólares, ya hablábamos, 7.000 puestos de trabajo, porque ya no se regeneran, no es que la gente va a hacer el seguro de paro. Y alrededor de 70 millones de dólares son las estimaciones que nosotros tenemos en un año en estos departamentos. 70 millones de dólares lo que son los gastos sociales, entre ellos el seguro de desempleo, que bueno, acá el 20% de los comercios en estos meses pasó la gente al seguro de desempleo. La verdad que me dolió un poco que comparen una realidad que es la realidad de la vida de departamentos del interior diciéndolo no sé, yo lo sentí despectivo al tema de Macondo.
porque la verdad que también sería un poco macondo Uruguay si no entiende las realidades que son diferentes en todo el país. O sea, el problema en la falta de definición económica, que ya pasa gobierno tras gobierno, y por eso seguimos hablando del tema, pasa por no entender que vivimos en una realidad de frontera. Entonces la lógica que se aplica es una lógica diferente. A mí la verdad que me duele, porque aparte parece que todos los que vivimos en el interior con frontera somos contrabandistas. Y eso también es un prejuicio que me parece que hay que entender la lógica. Hay que vivir acá. Hay que vivir acá. En Salto hay 13,8 de desempleo, es el departamento peor del país de desempleo. Pero aparte toda la zona norte, y estos son datos desde el año 2012, o sea que se sostienen, tiene alrededor de 45% de niños en situación de NBI. O sea, no tienen ni siquiera las necesidades básicas satisfechas. Los niveles de pobreza son altísimos. Entonces no es tan fácil decir que somos macondo o que somos contrabandistas. ¿Sabés lo que pasa? Que esto que dice Daniel sería fantástico si al final del día hubiesen resultados. El problema es que hay voluntad política, pero no hay resultados, porque todas estas iniciativas están durmiendo en el MEF. Las fronteras se abrieron hace un año y va a finalizar este año de frontera abierta con estos números que nosotros decíamos. Entonces no puede vivir una zona en un conversatorio eterno. Tienen que tomarse medidas, y las medidas son difíciles porque nadie está diciendo que esta situación sea fácil. Nosotros lo que planteamos es, y estamos haciendo todas las comunicaciones a todos, a los intendentes, a los centros comerciales, al presidente de la República, que nos parece que además conoce esta realidad y seguramente tenga la misma preocupación y más que nosotros, pero nos parece que es un tema que está tan complejo que por eso proponemos un GACH, porque quizás hay que sacarlo del ambiente de que yo propongo una microimportación, yo propongo una app, O sea, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que proponíamos, el I-Peso, no sé si se acuerdan del I-Peso. El I-Peso proponíamos, y lo hablábamos con algunos técnicos, fue una medida que sacó el Banco Central en el año 2017, ¿no? Que fue una medida piloto, que luego no se logra implementar por determinados motivos, pero ¿qué genera? Genera que no sea tan caro las transacciones. Entonces las transacciones... El I-Peso, aclaro, se escribe E-peso, ¿no? Sí, E-Peso. Peso electrónico, una cosa por el estilo, ¿no? El peso electrónico. El peso electrónico, por ejemplo, viste que hoy en día las tarjetas se llevan 4%, 5%, 3%, depende de los porcentajes que tengan. Esas cosas inciden en el precio ulterior, inciden también en el comerciante. Hoy en día incide cada punto porcentual de las ventas. Entonces, el I-Peso, por ejemplo, sería una medida que fácilmente la puede implementar el Estado porque ya la aprobó. Fue una medida que fue un lanzamiento que hizo Vergara, se hizo un programa piloto y luego se vuelve a caer. O sea, no se implementa en realidad, no logró una implementación. Podría estar dentro de estos paquetes de iniciativas también, ¿no? GACH. Cecilia propone un GACH, o sea, recordemos, un grupo asesor científico honorario, de eso, ¿no? De eso estás hablando. Exacto. Aparte de acá hay muchos economistas, pero además que sea con capacidades locales, interviniendo con capacidades nacionales, pero que sea con capacidades locales, porque volvemos a lo mismo, la visión es diferente. Y tenemos economistas de alto nivel en el interior, y tenemos en las universidades, está la Universidad de la República, está la Católica. O sea, hay desde el punto de vista académico también posibilidades de tener capacidad local. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, nosotros lo estamos proponiendo, Daniel. ¿Pero quién lo tiene que hacer? ¿El Estado? ¿O por qué no lo hacen ustedes y lo proponen? ¿Cuál es el impedimento para hacerlo? Explícame eso, porque no entiendo. Yo te digo una cuestión que es bien importante. Por más que los parlamentarios discutan, las iniciativas tributarias vienen del Ejecutivo. O sea, por más que existan 3 proyectos de ley como hay, que tienen la mayor buena voluntad y que tienen elementos espectaculares, cualquiera de ellos, el MEF entendió, y hay documentación interna que lo dice, que las realidades no son distintas y que por lo tanto no se va a tomar decisiones sobre el problema. O sea, acá la única resolución real que hubo fue el IMESI del 24 al 30%. Entonces no es la gente la responsable de que no se haga, es el gobierno.